Excelente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad ante todo al estudio diligente de la palabra de Dios, también por su determinación de comenzar y terminar este curso. Aprecio inmensamente y a la vez admiro su dedicación. Entonces, que el Señor les bendiga ricamente en la preparación de su proyecto final para que así concluyan con éxito este curso. Bueno, seguimos. Como dije anteriormente, un poquito de nostalgia porque ya es el último curso la última lección de este curso, pero sé que el Señor nos va a conceder la dicha de poder estudiar en otro curso, volvernos a encontrar y mientras tanto sigo orando por ustedes para que el Señor Jesucristo les dé la fortaleza de compartir valientemente con otros el Evangelio, lo que han aprendido, que el Espíritu Santo les recuerde que ustedes son parte del sacerdocio universal de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy concluimos el libro de Hechos. Vamos a enfocarnos en los últimos días del apóstol Pablo y en el capítulo 28, 16 hasta el 31. Entonces vamos a ver qué sucedió con la vida de Pablo, qué estaba haciendo mientras estaba en arresto domiciliario, cuál era el enfoque principal de este siervo de Dios. No sin antes comenzar con una oración, pidiendo que sea Dios a través de su palabra el quien nos abra el entendimiento para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y así con gozo compartir con otros. Oremos entonces. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último día de mi vida, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los dos objetivos para la lección número 8 son los siguientes. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 28, los versículos 16 hasta el 31. Consideraremos también las estrategias de Pablo y vamos a elegir las que le hayan llamado la atención. Entonces ustedes van a elegir posiblemente dos. Excelente, entonces vamos a hacernos la pregunta y después hablamos un poquito de la obra misionera del apóstol Pablo en su viaje, en su tercer viaje. Pero antes les voy a preguntar, ¿qué les llamó la atención del capítulo 28? El texto para la meditación de hoy, para el estudio de hoy. Capítulo 28. ¿Qué fue lo primero que el apóstol Pablo hizo cuando llegó a Roma? ¿Les llamó la atención? ¿Qué fue lo que más les hizo meditar, pensar, analizar y admirar si es posible? Me cuenta, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo justo llegando en Roma? ¿Qué hizo él? Querida Alicia, gracias por su participación, hermana. Buenos días, pastor. Pues, Lo primero que hizo el apóstol Pablo es reunir a los principales judíos. ujú, Eso fue lo primero que gracias. hizo para hablarles acerca del reino. Excelente, muy bien. Llegando ahí 3 días después, dice el texto bíblico, convocó a todos los judíos, líderes judíos en Roma y habló. Comenzó a hablarles, preguntarles que si ellos se habían enterado de alguna persecución, de algo, y ellos dijeron, no, no hemos escuchado nada, todo lo contrario, no vemos por qué estás siendo prisionero. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita que usted notó, identificó, le llamó la atención? La fogata, él hizo una fogata. Muy Puesto bien, en, la fogata.
Ajá. Gracias. Muy bien. Eso nos muestra que sí repasó los capítulos, ¿verdad? Mencionando un poquito el viaje. Y el viaje largo que tuvo Pablo, ¿verdad? Para llegar a Roma. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Si no, hablamos un poquito del viaje, del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Viajó por diferentes lugares. ah, fue después que había regresado de ese segundo viaje, comenzó de Antioquía. Ahí volvió a visitar las iglesias que él había fundado. Eh, También veía la necesidad de reforzar lo que había enseñado a los creyentes de ahí y deseaba visitar a las congregaciones, ¿verdad? También pasó 2 años en Éfeso predicando. Allí muchos quemaron los libros, ¿verdad? De la magia. También allí mismo eh, se molestó un señor que tenía un negocio que hacía imágenes para la diosa de Atenas, diosa, no me acuerdo el nombre, Diana, exactamente. Ahí pasó mucho tiempo, capacitó a los líderes de ahí, luego viajó a Macedonia, pasando por Tesalónica, Filipos, donde leímos la historia del otro día, luego a Grecia, es posible que pasó a Corinto y Atenas, de regreso pasó por Macedonia otra vez. Entonces, en Grecia vimos ahí que pues compartió el evangelio con mucha gente. Y Troas estaba en un largo discurso, ¿verdad? Un muchachito se cayó y él salvó la vida del tercer piso y lo resucitó. Camino a Jerusalén, él fue visitando algunas iglesias, algunos líderes, quienes se despidieron con lágrimas en los ojos cuando Pablo decía que ya no las iba a volver a ver. Y el viaje final era Jerusalén. Él llevó unas donaciones para este pueblo que había pasado por una hambruna. Llegó allá y tan pronto como llegó, empezaron los enemigos del Evangelio a juzgarlo, a criticarlo, a calumniarlo. Y literalmente su meta ya no era ponerlo preso, sino matarlo, ¿verdad? Y fue como Pablo se defendió y le ayudaron, ¿verdad? Para que Pablo fuera a otro lado, llevado por protegido, y luego estaba 2 años en arresto domiciliario en Cesarea. Los líderes, los políticos en este caso, iban para allá, para acá, pero nunca arreglaban el problema, ¿verdad? Entonces, fue algo que sufrió mucho el apóstol Pablo por la proclamación del Evangelio. Y al fin pidió que sea juzgado ante el emperador en Roma y por eso fue que lo llevaron a Roma esta vez. Y vemos que esta vez sí, después de mucho tiempo de estar bajo arresto domiciliario, fue liberado. Excelente, entonces un poquito de resumen del tercer viaje misionero de Pablo. Hay muchísima información de los viajes, cuánto tiempo duró, pasó en cada lado, qué hizo, asignó líderes y todo, ¿verdad? Pero eso dejamos para otra oportunidad. Bueno, hermanos, mientras vamos calentando motores, me gustaría pedir a alguien de ustedes que haga un resumen de la historia, solamente desde cuando Pablo ya llegó a Roma, ¿verdad? Leímos como información nuestra los capítulos 22 hasta el 28, pero nos vamos a enfocar en 28, 16 al 31, justo ya llegando a Roma. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con esta historia, contando la historia. ¿Cómo vamos? Alguien que rompa el hielo.
Aquí, aquí. Este, Adelante. Gracias, Blanca. Gracias bueno, por su valentía. en la historia, bueno, narra la llegada del apóstol Pablo a Roma tras un naufragio en la isla de Malta, donde Ujú. demostró el poder de Dios sanando al padre de Pablo y a otros enfermos, ¿no? Enfermos, ganándose así la hospitalidad y el respeto de los habitantes. Gracias, querida Blanca. ¿Alguien más que desea expandir un poquito lo que nos contó Blanca? Les voy a poner unas imágenes para ayudarles. Rudy, querida, buenos días. Bienvenida. Adelante. Buenos días. Sálvenos la campana. Un poco mirando todo esto, ¿no? Bueno, aquí llega Pablo, ¿no? A Roma, ya juntándose a los judíos, todo, ¿no? Y comienza a hablarles por qué motivo estaba ahí, ¿no? Por qué motivo estaba ahí. Y no porque era criminal, ¿no? Sino porque también quería evangelizar, ¿no? De ese motivo, a ese motivo. Entonces, eh, bueno, realmente se ve la gloria de Dios, ¿no? Que le dijeron a Pablo, bueno, Pablo, entonces queremos escuchar de ti, ¿no? Queremos escuchar de ti. ¿Qué opinas, no? O sea, le pidieron hasta su opinión, ¿no? ¿Qué opinas? Y comenzó Pablo pues a hablarles a ellos y les dice pues lo que habla Isaías, ¿no? Que tienen oídos, que tienen ojos y no ven. Entonces toda esta situación, ¿no? Del 26, 27, ¿no? Ujú. Y, y todos ellos pues, ¿no? Entonces él dice que se dedicaba a los gentiles, ¿no? Entonces ahí es cuando ellos, bueno, lo escuchan y toman conciencia, ¿no? Y al final de todo fue libertado Pablo. Le dieron esa libertad que realmente era, ¿cómo le puedo decir? Algo justo, ¿no? Justo, realmente. Algo justo y por la gracia del Señor y por el amor del Señor que llevaba el Señor, también lo ayudó en muchas situaciones, ¿no? Entonces fue libertado, ¿no? Gracias, querida hermana. Excelente. Muy bien. Ahí está que Pablo llegó. Como bien dijeron ustedes, reunió a los líderes, empezaron a hablar. Pablo proclamó, como siempre, a su Señor y Salvador Jesucristo, comenzando por Moisés y los profetas, ¿verdad? Escucharon atentos, pero ya después no creyeron, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo, podemos pensar, si se tomaron la molestia de venir acá, a hablar conmigo, escucharme, no encontraron nada y no creen, ¿verdad? El dulce evangelio. Y ahí es cuando, como bien decía Rudy, les dijo, les recordó lo de Isaías. También su casa rentada en arresto domiciliario se convirtió en un lugar donde el apóstol Pablo recibía a mucha gente y compartía valientemente el Evangelio. Él con la consigna decía que la palabra de Dios no está encadenada, ¿verdad? Él estaba encadenado, sí, con una guardia que estaba allí, pero él seguía compartiendo valientemente el Evangelio, con gozo, con alegría, esperando que las leyes, pues allá también, me imagino, aquel entonces tardaban mucho los procesos, como hoy en Latinoamérica. Entonces vemos eso, pero él disfrutaba, seguía compartiendo el Evangelio valientemente y hasta algunos dicen que muchos de la cárcel, de la casa donde él vivía, donde estaba, creyeron, ¿verdad? Por esa fidelidad a Dios. Muy bien, excelente, una hermosa historia, como bien decía Rudy, el poder de Dios, la obra de Dios. Era el Espíritu Santo quien estaba haciendo, usando a Pablo para que muchos escucharan el Evangelio y creyeran en su Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces ingresamos a la identificación de la historia. En la parte de considerar, vamos a investigar la historia de cerca.
Muy bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes encontraron ustedes? Muchos, pocos. Cuéntenme. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Querida Evangelina, adelante. Los personajes que yo encontré son los romanos, los judíos, emperador, Pablo, que es el principal, el personaje, ¿verdad? Hermanos, Dios, Moisés, Jesús, los profetas, el Espíritu Santo, Isaías, padres, militares, soldados. Eso fue lo que yo, el Excelente, personaje. excelente identificación. Ujú. También podemos pensar en el César, ¿verdad? Que apeló al César ah, y los gentiles. Muy bien, excelente identificación. Eh, Vemos ahí el apóstol Pablo no tenía ningún inconveniente de hablar de su fe ante el público, con la gente que estaba allí. Y para él, en vez de ser una molestia, una incomodidad, usaba la persecución como una oportunidad de compartir el Evangelio con gente que quizás en otro momento no lo hubiera compartido. ¿Está? ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Qué dijeron los líderes religiosos, líderes judíos que estaban en Roma? Querida Rudy, adelante. Bueno, no recibieron cartas, ¿no? Habían Ujú. cartas, cadenas, ah, los lugares, ¿no? Lugares donde estaban ellos, ¿no? Excelente. Muy bien, cartas, cadenas, la casa misma donde estaban. Querida Evangelina, iba a decir algunas otras cosas más. Sí, oídos, ojos, dice. Excelente. Después, Sí, después escribí otra cosa que yo le digo que no me entiendo la letra. Pido disculpas porque estoy trabajando y mientras trabajo trato de hacer todo lo más que pueda. Y escribo tan men- rápido que después no menos me mal que entiendo la ustedes letra. pueden hacer muchas cosas a la vez, porque yo, si estuviera perdido. Adelante, siga nomás, hermana querida. Muchas gracias, al contrario, por su participación aún estando en sus labores. Excelente. Muy bien, sí, también vemos, como dijo Evangelina, los corazones duros, ¿verdad? Ahí Pablo concluyó con esa frase, al ver el rechazo. Quizás escuchaban con atención, pero ya cuando el apóstol Pablo fue específico el mensaje que él traía de su Señor y Salvador Jesucristo, para ellos les pareció pues algo raro que iba en contra de lo que habían sido enseñados y se alejaron. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos? Hermanos. Tenemos ahí, hermanos, a Arturo, Blanca, Alicia, Gabriela, Norma, Eliseo también, que si nos Ok. pueden ayudar Sí, participando. hermano, Rudy, adelante. ¿No? Bueno, en en Roma. Roma, en Roma. En Roma, gracias, Norma. Mm, Muy bien, específicamente en Roma, ¿en dónde? en- Blanca, querida, adelante. ah, eh, bueno, no, yo tengo también en Roma que llega bajo arresto domiciliario. Ujú. En Roma es una casa alquilada, ¿verdad? Ahí Ok, podemos ajá. colocarla, que Ujú. se convirtió en una Casa entrada y alquilada. salida de muchas personas. ¿Está? Donde estaba Excelente. custodiado. Sí. Custodiada. Dicen, ¿verdad? Que estaba encadenado a un guardia, literalmente. Entonces, si Pablo quería ir para allá, el guardia iba con él, o viceversa. ¿Está? Excelente. Imagínese eso, hermano. Imagínese solo de pensar en eso. Yo me hubiese deprimido, me hubiese enojado, incomodado, pero él vio una oportunidad. Inclusive el guardia mismo, tanto escuchar la proclamación, el gozo, la alegría, pues es posible que creyó en Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos, hermanas? ¿Cuándo Al ocurrió esta finalizar, historia? al finalizar ya el tercer viaje de Pablo, ¿no?
Excelente. Finalizar el tercer viaje de Pablo. Como decía el texto, 3 días de su llegada. Es como a veces uno cuando va a algún lado necesita un descanso. Pero imagínense cuántos meses solamente de la isla de Malta a Roma, este, le tomó mucho tiempo, ¿verdad? Y desde que salieron pasaron 3 meses en la isla de Malta. Imagínense cuánto tiempo. Y después 3 días llegando a Roma, ya empezó a trabajar. Impresionante, impresionante, ¿verdad? Sí, también podemos decir que ahí pasó 2 años en esa casa. Bueno, no sé, sabemos si en la misma casa, pero bajo arresto domiciliario, 2 años, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué problema identificaron ustedes? Desacuerdos y Lidia, rechazo. perdón, adelante, Blanca. Desacuerdos y rechazo al Desacuerdo y Evangelio, a la rechazo. predicación. Muy Ujú. bien, muy bien. Aunque La también. no le acusaron ¿verdad? Como los otros judíos de Jerusalén, pero rechazaron, terminaron rechazando al fin. Querida Alicia tenía otro problema. Sí, la incredulidad. Incredulidad, fantástico, ¿sí? Muy bien, porque no era otra cosa que la incredulidad de los líderes religiosos. Excelente, ¿algún otro problema? El otro problema era que Pablo iba preso por inocentemente, por predicar el evangelio, se le acumularon estos problemas y lo llevaron hasta la cárcel. Y entonces injustamente fue llevado y ahí permaneció pues, en Roma, en esta casa, por 2 años aproximadamente. Gracias, Arturo. Excelente identificación del problema, sí. Y notó usted en lo que leímos, ¿verdad? Los procesos que él tuvo que pasar. Y nada, no hacían nada, no encontraban nada. Puras calumnias injustas. También lo querían matar, lo querían matar. Ya no había que ponerle preso nomás, sino deshacerse de este hombre. Querida Rudy, adelante. Sí, no fue las acusaciones de los judíos injustamente. Entonces, por eso Pablo me dice, me vi obligado a apelar a César, ¿no? No porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque no tengo yo criminalidad, sino que vine porque, ¿no? O sea, me trajeron de esta manera obligado, ¿no? Y tuve que venir a este lugar para que pueda yo apelar, o sea, hacer algo, ¿cómo puede decirse? Defenderme, ¿no? Que se haga Defenderme de justicia, que se haga así, justicia, ¿verdad? defenderme de esta manera. Excelente. Entonces, uno de los problemas fue la acusación perversa, maligna de los judíos, ¿no? Ya lo querían matar realmente. Sí, excelente, excelente. Sí, entonces ahí están los problemas, ustedes identificaron muy bien. Y Pablo también nota que había mucho trabajo por hacer, que todavía él quería seguir proclamando el Evangelio. Bueno, se resuelve el problema que mencionamos, los problemas, debo decir, los problemas que mencionamos. ¿Cómo se resuelve? Norma, Cuando le adelante. dejan, cuando le dejan vivir en la casa alquilada con con el guardia encadenado, se me hace. Excelente, Claro, arresto domiciliario, ¿verdad? Él Mm. podía seguir Seguir haciendo lo que tanto predicando, sí, amaba. sí, sí. Excelente. Querida sí, Evangelina, y luego vamos con Rudy. sí, se liberó de acusaciones, ¿no? Bueno, viendo que ellos decían, aquí no hemos recibido cartas, no ha venido ninguna gente, ¿no? A acusarte, eres libre, ¿no? Ya se suponía que esta solución ya se estaba dándole a él, ¿no? Entonces fue liberado.
¿no? Ese es el problema que se puede resolver, que fue libertado de todas las acusaciones de que le habían acusado, ¿no? Gracias, Rudy. Adelante, Evangelina. Sí, cuando dice que él, lo visitaban todo y él, le predicaba la palabra y les enseñaba acerca del Espíritu Santo y eso. Ahí. Gracias, querida Evangelina. Sí, excelente. Notan ustedes, ¿verdad? Pensando un poquito en los judíos. Judíos eran judíos. Entonces, Pablo, quizás, no sé, tuvo un poquito de temor porque quizás él pensó que, ¿qué tal si se han enterado de lo que me están persiguiendo? Entonces, por eso él primero comenzó por ahí a ver si es que estos judíos también tenían alguna acusación contra él o habían recibido alguna información de él. Lo que sí mencionaron es que sí sabían que la persecución por, por esa secta, todavía llamaban secta, ¿verdad? Pero que no habían recibido ninguna información. Todo eso nos muestra que la acusación era sin fundamento, no tenían razones claras, argumentos legales para acusarlo, ¿verdad? Como bien decía. Entonces, pero ahora Pablo pasó ese primer paso, no lo acusaron. Pablo, aunque está en arresto domiciliario, él puede compartir el Evangelio, ¿verdad? Puede seguir hablando de su Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de las oportunidades, porque él pudo ir a una prisión de máxima seguridad, una prisión donde no le permitían hacer nada, pero vemos la mano de Dios en la vida de este siervo, en una casa donde él pudo compartir el Evangelio. ¿Ah? Excelente, entonces ingresamos a las cuatro últimas preguntas, que es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Estamos en la parte de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué título le darían ustedes? Evangelina, Que Pablo fue apresado o Pablo va a prisión, ¿no? Pablo va a prisión, muy bien. Querida Rudy, Bueno, yo le pondría pues libertad justa. No, algo así, ¿no? libertad justa. Libertad justa, ¿no? Ujú. Finalmente le hicieron justicia. Excelente, muy bien. ¿Qué tal de lo que le movía al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué tal el mensaje de Cristo? Como él decía, la palabra de Dios no está en cadenas. Entonces podemos pensar, a pesar de toda la oposición, a pesar de la incredulidad de los judíos, Pablo continúa predicando valientemente el Evangelio a su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y muchos creyeron ahí. ¿Algún otro punto principal? Muy bien, yo creo que con eso estamos bien. Mientras está en arresto domiciliario, Pablo en Roma continúa proclamando valientemente el Evangelio. Querido Wilfredo, adelante, hermano. Gracias por su participación. Amén. Gracias, pastor. Estoy en trabajo, pero voy a darme un minuto. Eh, un poco analizando, escuchando, leyendo la palabra, eh, Pablo al decir en capítulo 1 y 6 de Romanos dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Entonces, nadie puede detenerle este avance del evangelio en en el viaje, estando prisionero, estando arrestado. Él sigue haciendo ese trabajo, no hay impedimento, ¿no? Es algo maravilloso que aprendemos de Pablo, ¿no? Hay veces ciertas circunstancias que a nosotros nos doblegan y hasta dejamos de predicar. Y algo maravilloso que hace Pablo. Eso Gracias, podría, querido hermano.
Bien dicho, Wilfredo, y gracias por ese maravilloso versículo bíblico que nos recuerda la confianza inquebrantable de Pablo en su Señor y Salvador Jesucristo. Excelente, excelente. Ahora sí, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley de Dios, cómo hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, cómo hemos sido barreras para que el Evangelio sea proclamado a diferentes personas. Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? Querida Rudy, y Bueno, después con principalmente, Evangelina. sí, principalmente Sí, veo la, perdón. ¿no? Una por una. Primero vamos Rudy y luego Evangelina. Adelante, Rudy. Sí, entonces digo que principalmente veo la incredulidad, ¿no? Y Pablo sigue predicando el evangelio del Señor y nuevamente la incredulidad en los judíos continúa, ¿no? No hay un cambio, hasta en la actualidad vemos, ¿no? Sigue la incredulidad y así en nuestras vidas también, ¿no? Bueno, en mi vida personal también. A veces me falta la fe, ¿no? La fe y de toda esta situación de la salvación, ¿no? Sí, hay motivos, a veces aflicciones en la vida que la fe nos falta, eso sí, ¿no? Ujú. Amén. Gracias, querida Rudy. Muy bien. Evangelina, adelante, hermana. Sí, la falta de entendimiento, los corazones endurecidos, esa venta en los ojos que ellos no querían ver, ¿verdad? Ujú. La falta de Lo perdimos, Evangelina. Adelante, querido Arturo. Amén. Dice que los judíos se fueron, ahí se despidieron de Pablo, pero no contentos. Ujú. Se fueron teniendo una gran discusión ahí y se retiraron. ¿Y cuántas veces no vemos nosotros la deserción de los hermanos de la iglesia por algunas cositas pequeñas? Mejor dicen, mejor me voy porque ya no me gusta aquí y se van haciendo problemas o se van sin ningún problema. Eso ha sucedido en muchas congregaciones. Otros se van y van no les gusta aquí esta congregación, se van y van a edificar otra a otro lado ya a su gusto, a su manera. Entonces, ese es digamos, lo que podríamos decir de este asunto. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Arturo. Sí, pasa muy a menudo. Bueno, excelente. Entonces, sí, vemos, somos tentados a dudar las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Al igual que hicieron, como bien dijeron ustedes, los líderes judíos. ah, Les pareció bonito, les pareció lindo escuchar, pero al fin, se fueron. Discutieron, se incomodaron y no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Porque estaban guiados por sus razonamientos lógicos, por su forma de pensar, de actuar, y no guiados por el Espíritu Santo. Bien, ¿verdad? Somos tentados a abandonar a aquellos que sufren por proclamar el Evangelio. Pasa muy a menudo, ¿verdad? Y yo creo que muchas de las veces somos obstáculos para llevar a otros el Evangelio, ¿verdad? Nosotros mismos creemos que ya conocemos la palabra de Dios, que estamos bien, y allá los demás. Creo que el temor, como bien dijeron ustedes, la vergüenza, el no querer incomodar a otros, el que me dirán y todas esas cosas hacen que, aunque queramos hacerlo, por esos ataques de terror, de temor, no lo hacen, ¿verdad? Y eso nos muestra que nuestra naturaleza pecaminosa siempre se enfoca en nosotros mismos, en algo personal. A veces sentimos
dolor, angustia por las personas que no han escuchado la palabra de Dios, pero al fin no hacemos nada. Entonces, imagínense si el apóstol Pablo hubiera dicho, ya, bueno, traté, ya no quisieron, ¿qué voy a hacer? Él seguía proclamando, él decía la verdad sin pelos en la lengua. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Aquí el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Los judíos, nosotros, nadie, los gentiles merecían absolutamente nada. Sin embargo, Dios lo que les dio, les entregó lo que su alma tanto, tanto necesitaba. Ahora para nosotros, ¿en qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios para con usted? Querida Evangelina, adelante, hermana. Y yo mirando acá, para mí es el 31, porque dice, sin ningún temor ni impedimento, le predicaba acerca del reino de Dios y le enseñaba acerca del Señor. Él no, yo digo que lo que era Pablo, porque con todas las cosas que le hicieron, él tenía ese don divino, el Espíritu Santo que seguía de largo, sin rencor, sin nada, siempre dispuesto a ayudar. A mí me parece que está bien para mí. Gracias, Evangelina. Muy bien dicho, sí. Ahí está. Usó su casa como para compartir con todo el mundo las buenas nuevas de Cristo. Excelente identificación de ese versículo. Querido Arturo. Sí, amén. A mí me llama la atención y veo el amor de Dios en el versículo 28, donde dice que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ahí nos incluyeron a nosotros para poder recibir ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Perfecto, hermano. Perfecto. Ahí está. Está la salvación de Dios y ellos oirán, ¿verdad? Porque ¿qué estaba en fuego? Estaba en fuego la salvación de las almas. ¿Ah? Querida Rudy, adelante. Sí, también en estos versos, ¿no? En el 28 y el 31, ¿no? Que también los he resaltado, ¿no? Como algo grandioso del Señor, que la salvación es dada, ¿no? Para nosotros los gentiles también, ya que aquellos que por Él vino, ¿no? No le escucharon, ¿no? No le quisieron atender y entonces se lo dio a nosotros, no, nos lo dio a nosotros, ¿no? Nos da esa salvación. Y aparte de salvación, pues ya lo aprendido, ejercerlo, ¿no? Ejercerlo, llevar su palabra, ¿no? Así como nos dice Pablo, que le llegaban a visitar y él los recibía, ¿no? Si de repente, pues también podemos dar esa palabra a aquellos que vienen hacia nosotros. Hay personas que, bueno, llenas de muchas cosas en este mundo, ¿no? Y realmente esa palabra que nosotros tenemos dentro, ¿no? Ya conocida, ponerles en ellos, ¿no? Alentarlos, ¿no? Para que puedan también ellos recibir la luz del Señor, ¿no? Gracias, querida Rudy. Muy bien, excelente. Sí, hay muchos versículos que hablan del amor de Dios en esta historia, ¿verdad? Como bien mencionaron ustedes, el 20 específicamente dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en estas cadenas, ¿verdad? ¿Cuál era la esperanza de Israel? Era Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y Pablo predicó a Cristo crucificado y este resucitado de entre los muertos. Ese era el mensaje, único mensaje, claro, sencillo y con argumentos bíblicos, ¿verdad? Que él conectaba a los profetas, Moisés, las escrituras que testificaban de ese cumplimiento. También el 23 dice que les explicaba y les testificaba solamente el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Persuadiéndoles, basándose, como dije anteriormente, en Moisés, en la ley de Moisés y en los profetas, sobre las escrituras claras, concretas, sin agregarle ni quitarle absolutamente nada, ¿verdad? También el 27, ¿verdad? Ahí dice, de lo contrario,
verían con ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y los sanarían. Entonces ahí está diciendo, pero ustedes no creen en Cristo, todavía tienen esos ojos vendados, esos oídos taponados, ese corazón de piedra, ¿verdad? Jesús, el apóstol Pablo en este caso les llama al arrepentimiento para que reciban el perdón de Dios, la gracia gratuita y merecida. ¿Verdad? Y el 28, como ya bien mencionaba Arturo, ahí está, Sí. ¿verdad? La salvación de Dios ha sido enviada para ustedes, pero lo han rechazado. Ahora, la fiesta espiritual, ese gozo indescriptible, esa confianza absoluta, la van a recibir los gentiles, ¿verdad? Y de ellos, como bien decía Arturo, somos nosotros, porque a nosotros se nos ha sido revelada la gracia, el amor, la obra redentora de Cristo, que somos salvos por esa fe que Cristo compartió con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, aquí también el 31, 30 y 31, como bien mencionaron ustedes, ahí por 2 años compartía el Evangelio. Tarde, mañana iban, venían la gente con ansias de aprender más y más del reino de los cielos, ¿verdad? Y al fin, aunque menciona en los pasajes finales que él estaba solo físicamente de otras personas, pero espiritualmente no estaba solo. Dios estaba con él, Jesucristo estaba con él. Es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Como dice un himno basado en las Escrituras, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y eso nos da la fortaleza espiritual. Jesús jamás nos abandona, no estamos solos, no estamos abandonados porque Cristo está con nosotros a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Con toda esa certeza, esa alegría, ese gozo del perdón, la redención y la promesa de la vida eterna, ¿qué pediremos a Dios que obre en nuestra vida? ¿Qué pediría usted? Evangelina. Y yo le pediría, este, primeramente, que me abra la mente, ¿verdad? Que mi corazón no sea endurecido, al contrario, que tenga un corazón bondadoso, un corazón bueno, que vea más allá de todas las cosas, que mis oídos estén siempre ahí, escuchando lo que el Señor tiene para mí, y tener mucho discernimiento, porque también es muy importante, y la sabiduría, y bueno, y todo lo bueno, todo lo mejor, y el Espíritu Santo, que nosotros a través del Espíritu Santo podemos llegar a las personas, que siempre sea Él a través de nosotros, que siempre seamos ese instrumento, que no las cosas no salgan de nosotros, sino que siempre salga del Espíritu Santo, que sea una guía para nosotros. Eso es lo que yo le pido siempre para mí. Lo pido todos los días cuando oro. Eso. Gloria a Dios, querida hermana. Gloria a Dios. Bien dicho. Y que el Señor le conceda todos los días de su vida esa petición humilde de su corazón. Querida Rudy, adelante. Bueno, siempre le estoy pidiendo al Señor primero, ¿no? Señor, misericordia por mi vida, ¿no? Por mi humanidad, ¿no? Que tengo pues muchos errores, muchas cosas que no te agradan, ¿no? Señor, ayúdame a cambiarlas cada día, ¿no? Cosas que te desagradan de mí, tengas tu misericordia de esta humana, ¿no? Que es polvo, que, que solamente estoy en tu mano, Señor, ¿no? Y que si fuera en tu voluntad, pues me dieras ese espíritu de aquellos discípulos tuyos, ¿no? De aquellos discípulos que llevaron tu palabra sin vergüenza, sin miedos, con esa fortaleza, con ese gozo, ¿no? Amén. Gracias, querida Ruby. Excelente, sí, esa es nuestra humilde petición también, sí, y usted ha mencionado una palabra muy cierta, que nos mantenga humildes, que nos mantenga enfocados en- con la mirada fija en Jesucristo, porque a veces es fácil volverse arrogantes, creyendo que ya sabemos más que los demás,
Y eso realmente interfiere con la proclamación del Evangelio, porque no hay cosa más fea y escuchar de una persona que nos venga a dar cátedra de Biblia, pero que nunca comparta el mensaje de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, que sí, que nos mantenga humildes, que nos mantenga alimentados de su palabra para poder compartir con otros. Y también el recuerdo que el Espíritu Santo todos los días nos haga saber que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que no estamos solos. Todo el mundo nos puede abandonar, nuestras familias, nuestros mejores amigos, pero Jesucristo jamás nos abandona, ¿verdad? Que como nos dice la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios mismo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Somos sus instrumentos, somos mensajeros del glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Y es el Espíritu Santo, como dice la Escritura, que es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa voluntad, ¿verdad? Entonces sí, como ya bien dijeron ustedes, que el Señor nos dé esa fortaleza, que nos dé este, permanecer fieles, que nos haga permanecer fieles hasta la muerte, proclamando valientemente el Evangelio. Excelente, entonces vamos a ver la parte final del proyecto final, la última pregunta, elija dos de las estrategias de Pablo, las que le haya llamado la atención, luego explique por qué eligió esas estrategias. Entonces aquí vamos a poner rapidito, pero estas estrategias van a estar en su proyecto final. Entonces vamos a ver aquí, ustedes pueden memorizar un poquito, pero va a estar en el proyecto final. Ustedes van a escoger y lo van escribiendo por qué. Entonces vemos aquí las estrategias misioneras de Pablo ante todo. Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área, ¿verdad? Él iba donde había muchísima gente para compartir, para llegar a más personas con la palabra de Dios. Quizás ese funcionaba para el apóstol Pablo, para nosotros puede ser diferente, podemos empezar en un lugar pequeño con nuestra vecina, vecino o en nuestra propia casa, ¿verdad? La de obra de Pablo en la sinagoga sirvió como un puente para la comunidad. Entonces iba a las sinagogas porque él sabía que estas personas conocían ya las escrituras, estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, con las profecías sobre el Mesías prometido y él hacía la conexión, el puente para compartir la obra redentora de Cristo. Pablo también fue flexible en su itinerario, abierto al Señor. En otras palabras, dicho, ¿verdad? Que era guiado hacia la voluntad de Dios y no la suya propia. Él vio oposición y persecución como oportunidades para compartir el Evangelio. Vemos en lo que leímos, ¿verdad? Que ante magistrados, ante el rey Agripa, se habló abiertamente también con el otro, se me fue ahorita el nombre, que estaba a cargo de él, Festo, y compartió el Evangelio valientemente, ¿verdad? Pablo estableció iglesias, perdón, con gente diversa. Habían judíos, habían gentiles, habían romanos, ¿verdad? Judíos de nacimiento, pero el enfoque era el mensaje de Cristo, porque al fin vemos que no hay razas, no hay países, solo somos, Dios creó una sola raza, la raza humana. Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el Evangelio no había sido aún predicado. ¿Verdad? Nota usted, es una hermosa estrategia. Él iba donde nadie había escuchado la palabra de Dios y ahí proclamaba valientemente, se quedaba un tiempo hasta que pudo pues capacitar a algunos líderes para que ellos llevasen a cabo la obra. Él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo evangelio, ¿verdad? No era inconveniente para los demás
misioneros que compartieran la palabra de Dios. No estaba ahí como un águila viendo qué hacían, qué decían. Él capacitaba con la sana doctrina y después dejaba para que ellos compartieran la palabra de Dios. Obviamente que les daba seguimiento a través de cartas, a través de visitas, para que ellos se mantuvieran firmes en la palabra de Dios. Como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, trabajaba en equipo. Podemos hacer una buena lista de los que trabajaban, de los ayudantes, de los no ayudantes, ¿verdad? Los eh, compañeros del ministerio con quienes trabajaba fielmente. Esas entonces ustedes pueden escoger una de ellas y decir, me gusta esta estrategia. Bueno, dos de ellas va a estar con A, B, C, D, E, F, G, H, I. Las estrategias usted puede escoger y escoge una y dice, me gusta esta estrategia. ¿Por qué? Porque se aplica a mi vida, porque puedo aplicarla en el lugar donde yo estoy. ¿No? Excelente. Entonces, vamos a pasar un poquito con el proyecto final. Formas de entregar, documento de Word o PDF, fotos del documento completo, como ya mencionamos al inicio de la clase. Enviar a mi WhatsApp personal, no al grupo de participación. Y esta es muy importante. La fecha límite es el miércoles 8 de octubre hasta las 12 de la noche. Miércoles 8 de octubre, si no me fallaron las matemáticas, creo que tenemos 2 semanitas a partir de hoy. Entonces, vayan trabajando en su proyecto final, poquito a poco, si de pronto pueden sentarse y terminar en unas 2 o 3 horitas y ya. También ustedes van a identificar en la sección B del proyecto final, una historia bíblica. Ustedes van a leer la historia bíblica de Hechos 28, 26 al 40, Felipe y el etíope. Entonces ustedes solo vamos a enfocarnos en la parte, ¿se acuerda de la última parte de consolidar? Y aquí ustedes van a identificar, leer la historia una y otra vez, aplicarla a su vida. Y aquí van a decir, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Piensa en el etíope y Felipe, ¿verdad? Como estaba leyendo, pero él no sabía, no entendía lo que estaba leyendo. Y luego Felipe le explicó con paciencia, con amor, sin ningún recelo, ¿verdad? Ahí vemos cómo reaccionamos nosotros. A veces somos impacientes, ¿verdad? Cuando alguien no entiende la palabra de Dios, ya salimos corriendo. Entonces, ahí el mensaje es que el Señor nos muestra la paciencia, y ver también esas oportunidades que a veces llegan sin darnos cuenta. Ahí pueden poner ustedes cómo fallamos nosotros. En vez de hacer lo que Felipe hizo, a veces hacemos lo opuesto. ¿En qué Pastor, versos y una palabras? pregunta. Sí. Quedó sobre una duda de la 8, donde Ujú. están todas, ¿viste? Elegir una, poner al hijo dos de ellas, y abajo hay que explicar o solamente me llama la atención porque solo explicar cuál es la atención, por qué la atención. Sí, esa nomás. Va a estar en el documento, aquí dice una, pero en el documento del proyecto final están Hay dos. dos estrategias de Pablo y ahí están todas las estrategias. Entonces usted lo puede poner, escogí el inciso A, esta estrategia me gusta, ¿por qué? Entonces ahí va a estar unos espacios para que usted vaya llenando. Entonces ahí con sus propias palabras, tiene que ser nada Hermana, extravagante. disculpe, ¿puedes Gracias. colocar las diapositivas anteriores que se me apagó mi celular y ya no vi lo que estaba explicando? Ya, aquí están. Entonces este es como un resumen. Todas estas estrategias están en el proyecto final. Entonces usted escoge una, por ejemplo, a mí me gusta, dice, Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área
Y usted puede decir, me gusta porque yo vivo aquí en la ciudad de Quito y hay mucha gente y puedo compartir. Algo así, ¿no? Alguna cosita. Pero todas estas estrategias están en el documento. Usted escoge uno nomás y explica una o dos, tres, una pequeña párrafo sobre la explicación o unas dos, o una ¿Esa línea parte, puede ser. este trabajo es aparte o está dentro del proyecto final? Está dentro del final, creo que es la pregunta número 8. Ah, ya. Sí, sí, está bien, entonces. Cualquiera de estas, 7 y ¿no? 8. O 6. Sí, todas Ah, no. estas estrategias están ahí. Nomás era para hacerles, como mostrarles cómo funciona el proyecto final. Querido Leonardo, ¿contesté su pregunta? Sí, sí, hermano, sí, sí, así sí. Excelente. Y si alguna duda tienen en el proyecto final, me avisan nomás, por favorcito. Aquí estoy a su servicio. Muy bien. ¿Qué más? Ah, acá. Aquí Sí, entonces ya... Sí, disculpa, hermano. Rudy. Sí, vamos a escribir normal, ¿no? A su WhatsApp. Sí, hay WhatsApp o correo electrónico que voy a proveerles con la grabación de la clase de esta noche. Ahí voy a enviarle las opciones, como dijimos, puede ser en fotito, puede ser el documento, como ustedes se sientan cómodos, no queremos que quitarle mucho de su tiempo también, ¿verdad? Entonces, como ustedes se sientan más cómodos. Estaba en la parte de la aplicación, ¿verdad? Aquí vemos aquí el Evangelio en toda su dulzura, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la obra redentora de Cristo, que hizo Dios por mí. Lo que yo no pude, puedo ni podré jamás hacer, Jesucristo lo hizo. Pensando en la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Dios proveyó un mensajero para que él hablara y le explicara la obra redentora de Cristo y hay un resultado, un fruto de fe, ¿verdad? Que él fue bautizado. Y luego regresó a su país con ese conocimiento bíblico, con ese gozo de saber que su Señor Jesucristo había entregado su vida por él. Pues aquí pone usted esa parte personal que ha hecho Cristo por usted. Y acá abajo este es un fruto de fe, como escuchamos la reacción del eunuco, del etíope, ¿verdad? Él decía, mire, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Es un fruto maravilloso de fe, sin ser obligado, sin ser forzado. Todo lo contrario, fruto de un corazón agradecido. Lo propio con nosotros, que pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Usted puede pensar ahí que también tengamos la disposición, el amor de compartir con otros el Evangelio. Ya les estoy ayudando con el proyecto final. Bueno, terminar el proyecto final el 8 de octubre. Como dije anteriormente, pido que todos ustedes puedan entregar el proyecto final. Para mí será un gozo leer su trabajo, eh, felicitarles por su cumplimiento de este curso. Entonces, estoy muy emocionado de recibir sus trabajos. Excelente. Entonces, dos cositas ya para finalizar los próximos cursos. Otro curso comienza el 8 de octubre, la Biblia, la obra del Salvador. Entonces, esos cursos ustedes pueden inscribirse. Hay otro también que empieza el 20 de octubre, la Biblia en el principio. Sus dos cursos son maravillosos, que les va a gustar muchísimo, muchísimo. Excelente. Hay un anuncio más y es el último. Ya les prometo dónde está, ya se perdió. Am, el anuncio, bueno, no está aquí. Es que la próxima semana, puede ser el lunes o el martes, ustedes van a ser agregados al grupo oficial, específicamente los estudiantes nuevos. Si para usted este es su primer curso, entonces el profesor, el director académico Luke Bianchi les va a agregar a un grupo especial. Esto es solamente para los estudiantes nuevos que hoy tienen la dicha de concluir su primer curso. Pero si ustedes ya están en el grupo oficial, no tienen que preocuparse porque ustedes van a recibir la información de los cursos, cuando comienza, los horarios, qué profesor y todo eso. Pero si usted es estudiante nuevo,
el profesor Luke Belki le va a agregar entre lunes y martes al grupo oficial. Pues mientras tanto, usted vaya trabajando en su proyecto final. Bueno, entonces, ay, qué lindo. Ya le voy a buscar, querida Alicia, y le hago llegar los cursos que le faltan para que pueda tomar en ese orden que va. Con todo gusto. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el proyecto Profesor, final, el tiempo, cualquier cosita? sí. eh, o sea que usted ya no nos continúa dando la clase así, ¿no? Por ahora no, nos Ya. veremos en el próximo curso. Sí. Ah, pero usted va a Sí. tener alguno de estos cursos. Estos no, porque yo voy a enseñar, creo que empiezo a enseñar y voy a enseñar en el nivel sembrador. Entonces a veces nos turnamos y voy a enseñar en el nivel sembrador, pero para comentarles, yo soy el que más enseño. Entonces yo enseño 12 cursos al año y pronto me van a volver a ver. Entonces cualquier otro curso Eh, ya noviembre, diciembre. bueno, el nivel sembrador sería ya la última, ¿no? Porque ese que estamos haciendo ahora es nivel. Este eh, nivel discipulado, entonces sí hay dos niveles. Nivel discipulado, 13 cursos. Nivel sembrador tenemos 10 cursos. sí, a mí me faltan 4 cursos para terminar este nivel, entonces. Bendito sea Dios, allá vamos. Esa es la meta, ¿verdad? Con la bendición del Señor. Y les animo a seguir estudiando en Academia Cristo. Ustedes son nuestra familia en Cristo y nos llena de gozo verlos, que participen, que sigan aprendiendo con ese amor ferviente por la palabra de Dios. Entonces vamos a cerrar con una Pastor, oración y luego nos pastor, despedimos. Sí, Rudy. bueno, de mi parte, yo le agradezco, ¿no? Porque creo que es necesario. Todos estamos aprendiendo juntos y para mí no ha sido, como le puedo decir, algo esencial, ¿no? Para el crecimiento espiritual de una y darnos a conocer estos aprendizajes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para, bueno, en mi situación, ¿no? Yo le estoy Sí. agradecida a Dios y le agradezco a usted por compartir su tiempo, por compartir lo que conoce del Señor hacia mí, yo creo para todos, ¿no? Gracias, hermana querida. Gracias al Señor. Gracias por sus palabras. Significan el mundo para mí. Querida Evangelina, ¿alguna duda, pregunta, No, comentario? solamente agradecer, eternamente agradecida, darle gracias a Dios, a usted por la paciencia, por esa dedicación. La verdad que con usted hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Les mando un fuerte abrazo lleno de bendiciones también para los hermanos, que fue un placer conocerlos a través de acá, del internet, de esto que no, que también es parte que el Señor nos da, que es bueno que nos podamos comunicar, no importa en dónde estemos. Y bueno, y a seguir, mientras podamos, a seguir los cursos y formarnos todo lo más que podamos, ¿verdad? Para prepararnos para hacer un buen instrumento del Señor y poder ayudar a la gente, que hay mucha necesidad en el mundo, y yo estoy dispuesta a que Él me lleve donde quiera que vaya. Solo eso. Amén. Amén, hermana querida. Muchísimas gracias por sus palabras. Escuchemos a Gabriela y luego Arturo. Bien, hermano, primeramente darle gracias al Señor porque en su infinito amor y en su infinita misericordia nos ha permitido, perdón, iniciar y finalizar este curso. Todo lo que inicia un día se termina, excepto el amor y la misericordia de nuestro Dios, que son para siempre. Pero hoy estamos dando fin a este proceso, un hermoso proceso. Me siento muy bendecida con el Señor porque me ha permitido poder aprender de la palabra y yo yo le digo a mis estudiantes, también a los jóvenes con los que trabajo, el ser humano trasciende no por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Entonces, ya que nosotros tenemos la bendición de poder aprender, es aprender para ir a formar afuera y para ir a lugares donde hay mucha, mucha necesidad de la palabra. Muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Dios mediante
nos veremos en otro curso si Él así lo permite y más que agradecida con el Señor por la oportunidad. Dios les bendiga a todos. Amén, hermana querida. Bien dicho. Gracias por sus palabras. Arturo, y luego vamos con Alicia. Sí, muchas gracias. Yo también, igual que las hermanas, ya me antecedieron, darle gracias al Señor primero por la oportunidad de haber estudiado y a usted también por compartir lo que de gracia recibió con nosotros y por ese amplio conocimiento también y sus enseñanzas, que siempre las tendré ahí presentes. Y nada más que también agradecerle a usted mucho por su paciencia también y por su amor sobre la enseñanza. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Si ya no nos miramos en otro curso, pues nos miramos en el cielo con el Señor ya reunidos y entonces pues será para siempre. Dios les bendiga a las hermanas también, a quienes tuve el privilegio de conocer. Gracias, querido Arturo. Sí, bueno, en otro curso en Guatemala o en el cielo. 3 opciones. Gracias, hermano. Querida Alicia, y luego concluimos con Eliseo. Sí, pastor, yo quería agradecerle también muchísimo por esta oportunidad. Bueno, yo cuando empecé el primer curso con Academia de Cristo fue con usted que empecé. La verdad que tenía mucho temor de hablar y todo, entonces gracias a Dios que estos cursos me han ayudado a tener un crecimiento personal y también en la palabra. Y ahora ya tengo un grupo también de mujeres que les estoy compartiendo, ¿no? Que el pastor de mi iglesia me ha confiado y eso me ha ayudado mucho a crecer y entonces mi anhelo es seguir creciendo también cada día más y no quedar ahí, sino seguir avanzando y agradecerle mucho por este curso que ha sido de mucho provecho y de mucha bendición. Y muy clarito este curso, yo le agradezco y espero seguir avanzando. Gracias, Muchas gracias, pastor. querida Alicia. Me alegra en el alma escuchar que ella está poniendo en práctica lo que ha aprendido. Gracias, hermano. Eliseo. Eliseo, hermano, el micrófono. Perdón, mi estimado pastor. Pues yo aquí muy contento, la verdad, pastor, muy contento después de tanto tiempo que empezó esta pequeña, por llamarla así, aventura, ya se convirtió en algo muy importante en mi vida. Y y sin duda todas esas clases me han ayudado y me han motivado a leer la Biblia directamente para entender más la palabra de Dios. Y de verdad es muy gratificante estar en la gracia de nuestro Señor. Y cada día que leo la Biblia y platico con Dios acerca de lo que está escrito ahí, es algo muy grandioso. Y ustedes han sido muy motivantes para que esa fe creciera en mí. Y pues, seguimos en contacto, pastor. Muchas gracias por todo y bendiciones a todos los hermanos. Gracias, querido Eliseo. Gracias, hermanos en Cristo. Aprecio mucho sus palabras y su dedicación al estudio de la palabra de Dios. Vamos a cerrar con una oración y no sin antes reiterar que ni la cárcel, ni los enemigos, ni los retos de la salud impidieron que Pablo proclamase valientemente el Evangelio, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta, ¿de dónde sacaba Pablo esa fuerza, esa fortaleza? Y la raíz de todo eso es su Señor y Salvador Jesucristo, la fe que el Espíritu Santo plantó en su corazón desde aquella conversión en el viaje a Damasco por el resto de su vida, ¿verdad? Y esa es la misma confianza que usted y yo tenemos en Jesucristo, una confianza segura, eh, que Él está siempre con nosotros y que cada momento de nuestras vidas, angustias, retos, victorias, triunfos, estemos siempre a los pies de Cristo recordando sus promesas eternas y maravillosas, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración entonces. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el tiempo que tú nos has concedido de estudiar tu palabra, estudiar el libro de Hechos, que es una bendición maravillosa. Señor, y recordar sobre todas las cosas que tú estás junto a nosotros, que esa confianza, que esa alegría, que esa certeza, que el perdón, la salvación que tú nos has otorgado, la encontramos en tu palabra, en el dulce evangelio de salvación y vida eterna, porque ahí encontramos
a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien nos ha lavado de todos nuestros pecados e iniquidades con su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. La tumba vacía nos da la certeza absoluta, la ascensión al cielo nos da la certeza absoluta de que somos tus hijos, redimidos, perdonados y herederos del reino de los cielos. Que el gozo del perdón, la alegría de saber que somos tus hijos, perdonados, redimidos, declarados justos e inocentes, nos motiven a compartir valientemente el Evangelio con todo el mundo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, manténles firmes en la fe, con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis palabras finales, yo les agradezco infinitamente a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por su participación en las clases en vivo. Que el Señor les mantenga firmes en esa fe y agradezco inmensamente a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios que me concedió el bendito privilegio de estudiar con ustedes la palabra de Dios y conocerlos a través de este medio, y sé que nos volveremos a reencontrar. Y si no nos reencontramos, ¿verdad? Pronto, sabemos que el Señor Jesucristo nos ha capacitado para que compartamos el Evangelio. Gracias, gracias, mil gracias a ustedes por ser parte de la familia de Academia Cristo, por estar gozosos estudiando con nosotros y capacitándose para que compartan fielmente el Evangelio con muchas personas, empezando desde su dulce hogar.